¿Alguna vez te has preguntado cómo dar un giro radical a tu vida y alcanzar todas tus metas? Soy Cristian Silva y el día de hoy grabo para ustedes el primer video donde les mostraré desde mi experiencia cuál ha sido el camino que he tenido que recorrer para pasar de profesor a emprendedor. Desde joven desarrollé un gusto especial por los libros sin saber que esto me convertiría en un profesor de literatura. Y esta etapa de mi vida no fue fácil, pero la recuerdo con mucho aprecio, porque tuve que superar muchísimas dificultades, pero ese amor por los libros hizo que nunca me rindiera. Cada vez que leía una nueva historia, cada vez que conocía a un nuevo profesor, cada vez que tenía más amigos en la universidad, eso me iba envolviendo completamente, hasta el punto que lo hice mi familia. Los libros, la universidad, los profesores se convirtieron en parte fundamental de mi vida. Fui llevando ese proceso día tras día, noche tras noche. Tenía que leer hasta altas horas de la noche, pero todo eso estaba respaldado por una pasión. Los libros me habían enamorado para siempre. Y fue así como en el proceso de la universidad pasa algo supremamente curioso. Encuentro mi primer emprendimiento. Junto con unos amigos, es muy gracioso porque pasa de manera paralela a todo lo que estaba viviendo en la universidad. Y de repente sentí la necesidad de generar ingresos, me sentí capaz, ¿cierto? Me daba un poco de vergüenza tener que pedirle dinero a mis papás y fue así como surge una pequeña idea que me acompañó durante todo el proceso universitario y que hoy recuerdo con gran cariño. ¿Por qué? Porque ahí nació otra parte de mi vida, el emprendimiento. Y es así como me gradúo de la universidad, inicio mi primera experiencia como docente con una emoción inmensa y de verdad encuentro que esa relación entre los estudiantes, la vida de ellos y el aporte que podía darles en cada una de las clases me enganchó de una manera impresionante. Pero también estaba esa otra semilla que había iniciado en mí y era el tema de los negocios, del emprendimiento. En ese momento, como ya había surgido esa semilla del emprendimiento, empecé a buscar qué hacer, pero empecé a hacerlo de una manera muy empírica. Y era buscar y encontrar un negocio, montar un negocio, alquilar un local, ponerle mercancía y vender. La verdad, tenía mucha más experiencia con los libros que con el emprendimiento, pero era algo que me empezaba a despertar y yo siempre decía que mi cabeza funcionaba de dos formas, una a través de los libros y otra a través del emprendimiento. Pues así, poco a poco, fui poniendo un negocio, cerraba ese negocio, digamos, terminaba ese proceso, muchas veces fracasaba, pero iniciaba otro y a la par estaba mi profesión como docente, mi pasión por los libros, porque desde el primer momento eso se convirtió en una obsesión y ese tipo de conocimiento empecé a recibirlo todos los días e impartírselo a las demás personas. Y eso me apasionaba. Entonces, en el proceso del emprendimiento fueron muchos los ensayos y los errores, muchos los aprendizajes, hasta que llegó el momento en que me empecé a relacionar con personas y yo veía que pensaban de una forma diferente. Empecé a notar que esas personas que tenían negocios mucho más grandes, estructurados, definitivamente tenían unos planes. Yo lo hacía de una manera tan empírica que eso provocaba que el fracaso fuera inminente. Empiezo a especializarme aún más en mi parte docente, hago posgrados, empiezo a escalar en el sistema educativo, pero esa curiosidad por hacerme profesional en los negocios nunca me dejaba quieto. De hecho, me desvelaba pensando cómo convertirme en profesional y ahí es donde surge el otro anclaje de mi vida y es cuando empiezo a leer literatura de emprendimiento, crecimiento personal. Y esa fue otra de las partes fundamentales de mi vida, cuando empecé a profesionalizarme en el emprendimiento. Empiezo a leer libros increíbles y yo decía, Dios mío, pareciera que este libro lo escribieron ayer porque yo creía que estaba leyendo demasiado. Y yo decía, pero este mundo, ¿en dónde estaba? Estaba totalmente oculto, me obsesiono de una manera impresionante, devoro cualquier tipo de literatura, biografía de grandes empresarios, libros de crecimiento personal y empiezo a ver el emprendimiento de una forma totalmente diferente.
descubro que podría convertirme en un empresario. Y ese descubrimiento para mí fue mágico. ¿Por qué? Porque mientras yo seguía llevando mi vida como docente, la disfrutaba profundamente, empiezo a encontrar ciertas falencias que no me cuadran y empiezo a descubrir que el sistema educativo tiene unos aspectos que no cuadraban mucho con lo que yo estaba descubriendo. Sigo con mis propósitos empresariales, esta vez un poco más estructurados, me relaciono con mejores personas, con personas de mayor conocimiento, hasta que un día alguien, un amigo, me presenta un modelo de negocio en ese momento para mí completamente desconocido, pero tenía algo que a mí me llamó muchísimo la atención y era que no requeríamos grandes sumas de inversión y yo estaba acostumbrado que en todos los negocios tenía que arriesgar mucho e invertir mucho dinero, donde tenía que esperar un tiempo muy prudente para poder recuperar la inversión. Y este modelo de negocio, número uno, no tenía que hacer grandes sumas de dinero en inversión, prácticamente nulas. Y número dos, no tenía riesgos. Y eso a mí me enloqueció, porque yo venía de perder dinero, de ganar dinero, de volver a perder, de crecer un poco, retroceder un poco, precisamente porque esa es la dinámica del emprendimiento tradicional. Cuando conozco este modelo, nuevamente me obsesiono, empiezo a investigar mucho y me pareció increíble. Empiezo a conocer la literatura de la industria y empiezo a ver que hay un mundo increíble donde surgían empresarios supremamente grandes que han impactado el mundo desde hace casi un siglo, pero surgió algo fundamental y ahí fue donde hizo un clic completamente en mí, y era que esta industria tenía algo que para mí era perfecto, que por un lado tenía un sistema educativo donde formaba a las personas para ser empresarios, buenos seres humanos, que tuvieran un respaldo emocional increíble, y por el otro lado, un crecimiento empresarial exponencial. Y sin hacer grandes sumas de inversión en dinero, sin riesgo, podíamos elevar un negocio a nivel mundial. Teníamos la posibilidad de poner ese negocio en cualquier parte del mundo, pero sin tener que pagar oficinas, sin tener que pagar empleados, sin tener que poner gastos de representación, ni legales, ni tampoco con empleados. Eso me pareció increíble y desde entonces ha sido, desde hace ya unos 7 años atrás, ha sido mi enfoque empresarial. Para no hacerles más larga la historia, en este primer video les cuento que de todos los negocios que experimenté, la industria donde pude encontrar un propósito central en mi vida fue en el network marketing. Y a partir de ahí empecé a devorar muchísimos más libros y enamorarme aún más de esta industria. Y uno de los propósitos de estos videos es mostrarles a ustedes desde mi experiencia y conocimiento cuáles han sido esos caminos donde he errado y cuáles han sido esos que me han permitido crecer aún más. Pero ten en cuenta que si quieres cumplir cualquier propósito en tu vida, deberás tener una visión clara, educarte, rodearte de personas positivas, no tener miedo al fracaso, pero sobre todo tener disciplina y constancia.